Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La hora azul. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 3:01, las 2:01 si están en Canarias, y les saludamos a Alejandro López en el control de sonido, Pablo Mínguez en la redacción y John Vandrés en el guión. Hoy en nuestra música junto al fuego, como de aquí a media hora larga, vamos a terminar nuestro recorrido por Naive and Sentimental Music de John Adams, una obra para gran orquesta que comprende 6 percusionistas, teclado y guitarra amplificada, y una guitarra además provista de cuerdas de acero, una música que, como comentó un diario de Los Ángeles en su estreno en 1999, la estrenó Esa-Pekka Salonen, que era el destinatario de la obra, con la Filarmónica de Los Ángeles, una obra, decía ese periódico, que la gente quiere escuchar y debería escuchar, por lo menos para entender la personalidad de este compositor, nacido en 1947 y que ha recibido recientemente el premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA este año. Pero antes tenemos una charla y tenemos con nosotros muy cerca a un músico, así se define. Es una directora de orquesta nacida en Linares en 1982. Es joven, pero tiene mucha experiencia. Ahora vamos a presentarla, pero vamos a dejar que sea su propia voz al frente de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española la que nos conduzca ahora hasta ella.
Buenas tardes, Lucía Marín, y bienvenida a La Hora Azul. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contenta de estar aquí. Igualmente, te estamos escuchando dirigir en directo en 2016 Mi Patria de Bedřich Smetana, junto o frente a la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, y que fue precisamente tu debut con esta orquesta. Y estaba pensando, escuchando esta música y también viendo algunos vídeos, preparando un poco esta entrevista, en el lenguaje corporal que tenéis los directores de orquesta, que es un medio para vuestro trabajo, pero que también es un espectáculo a veces, que observan con lupa a los espectadores, se fijan mucho, ¿no?, en cómo os movéis, cómo gesticuláis. ¿Cómo debe moverse un director? Siendo auténtico, mostrando su personalidad, sea esta cual sea, expansiva, contenida. Bueno, la verdad es que es todo un mundo por descubrir. Hay que tener en cuenta que la música que hacemos los seres humanos, cada uno somos distintos y somos todo un mundo. Entonces yo no puedo pretender ser otro director, yo tengo que ser, en mi caso, Lucía. Obviamente todos los directores aprendemos una técnica, una serie de recursos del gesto para expresar la música y estar al servicio del compositor en la partitura. Y luego, obviamente, todos evolucionamos porque en el fondo lo que hacemos es expresar una manera de sentir y eso es única. Uh-huh. Y claro, obviamente se convierte en todo un mundo del cual el público y el músico disfruta. En mi caso, personalmente, pues yo lo que intento, como he dicho con anterioridad, es estar al servicio de la música. Y obviamente la verdad es que este arte que en el que trabajamos de los sonidos es tan bello, tan profundo y posee tantísimo y tiene escondido tantísimos tesoros que la verdad es que yo creo que nos transforma y es muy difícil encontrar directores que dirijan feo. Casi todos dirigen bonito porque la música la verdad es que puede motivarnos, pues justamente no evoca belleza, no evoca elegancia, no evoca lo sublime, lo escondido y en eso estamos. Y muestra también mucho, como comentábamos, la personalidad de cada director, ¿no? Exacto, también, por supuesto. Su forma de ser. Hay quienes son más contenidos, quienes sois más expansivos o más sonrientes, por ejemplo. Exacto. De hecho, yo creo que uno de los secretos de la dirección es justamente mostrarse tal y como uno es. Porque la orquesta enseguida lo detecta la verdad de cómo cada uno de nosotros somos, también los músicos, no solamente los directores, y a partir de ahí la verdad es que es una profesión de la que se disfruta mucho, de la que hay que trabajar con enorme honestidad y enorme profesionalidad, pero que es un regalo para los que nos dedicamos a ello. Y he leído que te defines antes como directora de orquesta como músico en general, ¿verdad? Como claro. Músico en sentido amplio. En mi caso, esto. yo muchas veces lo hablo con músicos de orquesta, que el director es un músico más de la formación, cuando has dicho antes, frente a la orquesta o con la orquesta, siempre con la orquesta. Lo que ocurre es que nosotros trabajamos de frente a ellos, pero siempre con ellos. Y bueno, y la verdad es que somos un músico más que tenemos la suerte de estudiar todos los instrumentos, mientras que cada uno de ellos se especializa solamente en su parte, y nuestra misión es poner todas esas piezas, ensamblarlas juntos de manera que salga adelante la escultura musical hecha con sonidos que es la partitura. Así que bueno, como he dicho, un trabajo delicioso, que da muchísimo de sí porque trabaja con las emociones y con las emociones del compositor, con las emociones del músico, del director, y que a partir de ahí, pues siendo músico, es muy fácil conectar con los demás músicos que son los miembros de la orquesta y hacer entre todos un trabajo excelente. Pues ahora, Lucía, si te parece, vamos a dejar que Pablo Mínguez, que él es musicólogo y que nos ha estado ayudando estos más de 2 meses y medio últimos, hoy es su último día, pues te presente o cuente un poco también le queremos agradecer toda su ayuda. Ha hecho un poco de todo en estos 2 meses, no solo cosas relacionadas con la musicología o la música, de todo ha hecho, hasta producción y muchas labores, y te agradecemos mucho, Pablo, tu trabajo. Ahora Pablo nos va a resumir un poco ese currículum de Lucía.
La música se desarrolla en el tiempo y el tiempo es irrepetible. Esto nos cuenta Lucía Marín en una de sus entrevistas. Apasionada de la música, tiene el título superior de piano en el Conservatorio de Sevilla. También tiene el título superior de dirección por Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco. Además, también tiene un máster en dirección de orquesta por la Illinois State University. Por último, les podemos decir que también se ha doctorado en dirección de orquesta por la Universidad de Kentucky. Fue descubierta por el gran maestro García Asensio, quien dijo de ella que tenía unos brazos extraordinarios para realizar este trabajo. No es bailarina, pero cuando dirige saca brazos y manos a pasear, convence a los músicos del sonido que quiere que interpreten y abraza a la música. Les podemos decir que ha dirigido orquestas del panorama nacional e internacional, como la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta de Córdoba, la Orquesta de Galicia o la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. A nivel internacional ha estado al mando de la University of Kentucky Symphony Orchestra o la Illinois State University Orchestra. Tiene un amplio repertorio sinfónico y lírico en el que podemos destacar la dirección de obras como El Cascanueces con el Ballet de Moscú, Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni, Los Cuentos de Hoffmann o La Bohème. Es la fundadora del Lovin Ópera Taller Lírico. Y precisamente seguimos escuchándote, Lucía, al frente, ¿no? Como decías tú, con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española en 2016 y esta obra fantástica de Smetana, El Moldava de mi patria. Nos ha contado Pablo lo que has hecho hasta ahora, pero si quieres te damos la oportunidad que nos cuentes qué es lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, que creo que son muchas cosas en los próximos tiempos. Pues la verdad que esta temporada que se presenta ahora, la 19-20, se presenta con muchísimos proyectos y muchísimas novedades. El próximo mes de agosto haré mi debut con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que me hace muchísima ilusión, porque como bien ha dicho Pablo, al que le agradezco la presentación, muchísimas gracias, Pablo. Tendré la suerte de dirigir La Voz, que es una de las orquestas con las que yo aprendía cuando estaba en Musikene, no solamente porque estaba en Musikene estudiando con García Asensio, sino porque siempre que podía me iba a disfrutar de los ensayos. Y estar allí aprendiendo a dirigir y diciendo algún día estaré aquí y que ese día llegue, pues la verdad es que es todo un orgullo. Luego también tendré la suerte de dirigir la Orquesta Nacional de España en el mes de octubre, con concierto también el 3 de noviembre y la verdad es que esto es un paso adelante en mi carrera. Dirigir la Orquesta Nacional son palabras mayores y estoy enormemente contenta. También en el mes de octubre dirigiré la Orquesta de la Comunidad de Madrid, todo esto en el Auditorio Nacional, y luego la Orquesta de Euskadi y luego más adelante se acaba de presentar en el día de ayer la temporada del Teatro Real y tendré la suerte de dirigir un programa monográfico de Beethoven en el ciclo junior del Teatro Real. Creo que soy la única directora de orquesta programada en el Teatro Real y cuando me llamaron justamente me lo dijeron, tienes que venir porque no solamente porque te lo mereces, sino porque tenéis que estar presentes, estáis preparadas y esto está cambiando. Así que bueno, la verdad es que se presenta una temporada muy sorprendente, donde tengo muchísimos conciertos de muy distinta índole y donde las cosas van adelante y la verdad es que estoy feliz de tener estas oportunidades. Pues felicidades. Muchas gracias, Lucía, y esa temporada viajera, ¿no? De norte a sur por toda España con orquestas muy importantes. Vamos a escucharte con nuestra orquesta, la Orquesta Sinfónica Radio Televisión Española, y ahora interpretando, bueno, pues un movimiento que a todos nos suena mucho, de la Sinfonía número 2 en si menor de Alexander Borodín.
Tenemos la suerte hoy de estar acompañados por Lucía Marín, que nos cuenta algunos secretos que van a quedar aquí para nosotros, por ejemplo, sobre esta Sinfonía número 2 y este Scherzo molto vivo que ella interpretó, dirigió con la Orquesta Sinfónica de RTV en el año 2006 en un ciclo llamado Jóvenes Músicos y en un concierto que luego escucharemos algo más de él también junto a Sara Esturillo. Y bueno, me decías que era una de las sinfonías favoritas de Carlos Kleiber, esta número 2 de Borodín, ¿verdad? Sí, Lucía. La verdad que sí, es una sinfonía que también se le he visto hacer a mi maestro Enrique García Asensio y que, como te comentaba así en la recámara, este movimiento, este scherzo, es uno de los movimientos más complejos que hay para la escritura sinfónica y para la interpretación, debido a este motor que se repite chaca, 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 que va pasando por todos los instrumentos, y luego música escrita a contratiempo, digamos, ¿no? Y hemos sacado la conclusión de que ha quedado bastante bien, ¿no? Ha quedado bastante bien. Yo ahora, mientras la escuchaba, decía, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero la verdad es que la orquesta de esta casa es una orquesta que está a un altísimo nivel, yo diría a Champions League de las orquestas europeas, y prueba de ello es este magnífico scherzo. Y Lucía, cuando un director o directora de orquesta, como es tu caso, trabaja con varias orquestas como invitada en un país, en otro, es difícil ganarse la confianza de esas orquestas, de sus miembros con los que uno trabaja. Hay que tener, además de conocimientos que se dan por hecho, también imagino que una inteligencia emocional, ¿no? O un saber relacionarse con la gente. La verdad que yo creo que sí. Para ganarse esa confianza, que es cierto que hay que ganársela, la manera que yo creo que es la más fácil es llegar al corazón del músico. Del músico que va a hacer música contigo y que con tus sugerencias, con tus evocaciones mediante el gesto, ellos vean que su trabajo florece. Y que tú le ayudas a ser mejores, y que en tu participación mediante el gesto, lo que hace es unir las piezas del puzzle. Y yo creo que cuando, a pesar de todos los egos que hay en las orquestas, egos desde el punto de vista más positivo de la palabra, de personalidades, recordemos que cada uno de los miembros de una orquesta profesional pasa una serie de pruebas durísimas y son elegidos de uno de cada 200. Entonces, cada uno de los que están ahí sentados son excelentes en su profesión, que han estudiado miles y miles de horas para estar ahí sentados, y que bueno, que el director que los pone a todos juntos, pues debe estar a la misma altura, no solamente por la cantidad de horas que el director tiene que estudiar la partitura, sino porque luego tiene que saber, justamente como bien has dicho, John, debe saber y tener esa intuición para hacer música con otros, con las palabras adecuadas, intuyendo el sonido adecuado, intuyendo por dónde va, por qué quiere la orquesta, porque también la orquesta tiene sus propias ideas. También muchas veces llegamos, por ejemplo, en el caso de la segunda de Borodín, la orquesta ya ha tocado varias veces esa sinfonía, ya tiene con otras indicaciones igual. Exacto. Entonces, claro, llegas tú y hay que poner como todo de acuerdo, sin palabras, a través del gesto, a través de la energía, a través de la emoción, de la pasión y de la belleza. Y la verdad que sí. Y es una fuente inagotable de conocimiento esta de la intuición, y que yo intento trabajar en cada vez que tengo la oportunidad de tener una nueva orquesta. Y mi experiencia, pues la verdad es que va siendo enormemente positiva. El pasado mes de marzo estuve con la Orquesta de Málaga, Orquesta Filarmónica de Málaga, hicimos la quinta de Schubert, que es una sinfonía clásica muy, muy difícil debido a sus transparencias, al estilo clásico, y la verdad es que fue una pasada. No puedo decir otra cosa. Fue una auténtica pasada descubrir que en mi tierra, en Andalucía, hay una orquesta tan maravillosa con la que hizo una música alucinante. Porque recordemos que para que el director tenga influencia en los músicos, tiene que dar la información, como diría mi maestro, en la anacrusa, una unidad de pulso antes. Si nosotros damos la información con la música ya se ha producido. Entonces todo tiene que venir como anticipado. En esa anticipación, el director anticipa lo que cree
que va a suceder todo el tiempo y que encaja con lo que está sucediendo. Entonces, un toma y daca permanente que cuando la orquesta, la orquesta, digamos, lo permite, entre comillas, que normalmente lo permite, generalmente, sobre todo cuando se fía de ti, se deja y tú te dejas también, se crea esta sinergia que hace que la música esté viva y que, como la palabra lo indica, de dirigir. ¿Qué es lo que dirige el director? Pues lo que dirige justamente son las frases musicales que van a un sitio o vienen de un sitio, pero nos dirigimos o volvemos del camino. Y entonces, claro que dirigimos sonidos que crean una expectativa y van a un sitio y que cuando ya la han cumplido la relajan. Qué bien lo has explicado, Lucía, cuál es la labor más técnica del director de orquesta. Y luego está también esa otra de la que hemos hablado también, que es la emocional, o la de la empatía con el resto de músicos, siendo también tú un músico, ¿no? Y creo que lo resumiste muy bien en una frase que dices que dirigir también es una labor de seducción y que en este campo algunos y algunas tenéis una ventaja, que es quizás unir lo emocional con lo racional. Vamos a escuchar algo más dirigido por ti.
Así sonaba en 2016 este concierto que inauguró el ciclo de jóvenes músicos de la orquesta RTVE y en el que Lucía Marín, aquí con nosotros, dirigía a esta orquesta sinfónica de RTVE, aquí acompañada por Sara Esturillo, la arpista granadina, en este concierto para arpa y orquesta de Reinhold Glier, un compositor romántico y de origen alemán, ¿verdad?,
que, bueno, que nos ha encantado escucharlo y hemos de esta forma reconstruido un poco todo ese concierto, ¿no? El que también sonó Smetana y Borodín. Y querías apuntar algo, Lucía, sobre esto que hablábamos antes de combinar lo emocional y lo racional, creo. Sí, la verdad que simplemente decir, y sobre todo después de escuchar la maravillosa interpretación de Sara, que cada vez pienso y cada vez tengo más claro de que no existe otra manera de dirigir que no sea apasionada. Uh-huh. Y que realmente, aunque suene atópico, es un tópico súper enraizado, que no existe música sin emoción. Uh-huh. Sin la emoción no del sentimentalismo, sino sin la emoción de que algo se mueva. Uh-huh. De que el músico que la interpreta le tiene que conmover y que el público que la escucha, el oyente, y no olvidemos que nosotros los músicos somos los primeros oyentes también, uh-huh. Tiene que haber algún tipo de movimiento interno, nos tiene que mover. Y que el director, si percibe tantísima energía y tantísima vibración que viene desde la orquesta, la tiene que recibir y canalizar y dar energía también a la orquesta. Uh-huh. Y que la imagen que tiene visual porque los músicos, los directores, ahora porque me está haciendo una entrevista de un ratito, pero si nos tomáramos un cafelito y un ratito más, vería que somos raros. Y somos raros porque vemos imágenes cuando escuchamos música, porque vemos colores, porque vemos texturas, pinturas, formas. Uh-huh. Y entonces, aunque toda esta paranoia, entre comillas, no se puede comunicar, y los ensayos de la orquesta son espacios de tiempo muy serios, al final hacemos cosas muy divertidas como esas, como evocar emociones, evocar imágenes. Y eso nunca va a pasar si no lo sentimos nosotros y no lo siente el músico. Y el director tiene que ser imagen de todo eso. Uh-huh. Tiene que ser imagen mediante el gesto bello, tiene que ser imagen comunicando la emoción, tiene que ser imagen... ahora escuchábamos el Glier. No se puede dirigir esta música sin sonreír. Uh-huh. Yo entiendo que el intérprete que toca, me lo has comentado antes, que me habías visto dirigir. Uh-huh. Con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Y que te había llamado la atención. Les recomiendo a los oyentes que vean ese vídeo en YouTube para que te conozcan también de otra manera, ¿no? En vivo. Claro. Y no existe otra manera de dirigir que no sea comunicando la verdad de la partitura. Uh-huh. Y este Glier, por ejemplo... Él lo decía, no se puede dirigir sin sonreír. Mm. Si es que la sonrisa la escribe el compositor en la partitura, ¿por qué va a estar el director atado y contenido en una seriedad así un tanto postiza cuando lo que tiene que hacer es dar y comunicar? Me has comentado alguna frase que de vez en cuando suelto por ahí y tal, y que agradezco porque son verdad y me salen del corazón. Y hay otra por ahí que dice, y que es parte de mi reflexión como directora de orquesta, que dirigir es el equilibrio entre dar y recibir. Uh-huh. Pero si no damos, no se puede esperar recompensa. Claro. Y si recibimos y nosotros estamos totalmente serios de oficinistas, pues tampoco podemos pedirle peras al olmo. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros debemos de ser ese catalizador, ese punto de equilibrio para lograr que poniendo todos los ingredientes en la ensalada, el que lo prueba diga, está delicioso. Pues ya ves, Lucía Marín, que transmites también, incluso sin la imagen, porque aquí hay un oyente que desde Sevilla nos dice, es un oyente que tenemos de guardia, que es decir, que siempre está pendiente del programa, incluso cuando ya es un viernes y todo el mundo se va, dice Javier desde Sevilla, nos transmite su pasión Lucía Marín, con su música y con sus palabras, que puede ser un buen resumen de esta charla que hemos tenido. Y tenía una última pregunta, pero fíjate que la voy a obviar, la voy a dejar para otra ocasión, porque buscando datos sobre el tema de las mujeres directoras de orquesta, he leído muchos datos y muy interesantes, pero una de ellas resaltaba el hecho de que el día que la prensa no resalte como algo extraordinario este hecho, el hecho de ser mujer, pues ya habremos alcanzado la normalidad, la igualdad. Así que yo simplemente no te voy a preguntar por este tema, simplemente vamos a decir que perteneces a un grupo de mujeres directoras de orquesta como Merin Alsop, como Alondra de la Parra, como Inma Sara, Silvia Sanz, Lara Diloy o Virginia Martínez, que ya han llegado y nos muestran su pasión por dirigir y su sabiduría.
Pues nada, muchísimas gracias. Para mí es todo un orgullo estar en ese grupo. Quiero darle las gracias a Javier y a todos los oyentes y, por supuesto, no creo que haya nada en la vida que merezca la pena hacerla sin pasión. Y la música, cómo no. Pues muchas gracias, Lucía. Encantado de conocerte y hasta otra ocasión. Muchas gracias a todos. Así que ahora serás pobre el resto de tu vida. Un artista nunca es pobre. La Hora Azul. Con John Vandrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. En Radio Clásica. Música junto al fuego en La Hora Azul. Como hemos contado, John Adams, nacido en 1947, dedicó su Naive and Sentimental Music, que podríamos traducir como música ingenua y sentimental, a Esa-Pekka Salonen, y él fue quien estrenó esa obra en Los Ángeles en 1999 con la Filarmónica de la ciudad estadounidense. En la dedicatoria explica Adams que hay una referencia a la vida bipolar de Esa-Pekka Salonen como compositor y director de orquesta, a ese contraste entre el ser introvertido y el sociable, entre la vida interior y la vida exterior. Y bueno, la obra fue definida como fascinante, original y llena de confianza en sí misma. El título toma palabras prestadas a un ensayo de Friedrich Schiller de la poesía naif y sentimental, en el que Schiller dividía a los poetas en dos categorías: los naifs, como Homero y Shakespeare a su juicio, que describen la historia que quieren contar sin compromiso intelectual por su parte, y los sentimentales, o más modernos, que basan su obra en lo que sienten y piensan sobre su tema en cuestión, que es algo parecido a lo que hablábamos ahora con Lucía Marín. En este sentido, esta partitura, afirmaba su autor en las notas del estreno, era una tentativa de dejar emerger la voz del compositor naif o ingenuo.
Mother of the Man, la madre del hombre, muy calmado, es este segundo movimiento de esta música naif y sentimental de John Adams, con la que hoy acabamos la semana. Es la Real Orquesta Nacional de Escocia, dirigida por Peter Unyan. En este programa en el que hemos tenido a Lucía Marín aquí en directo y hemos podido charlar tranquilamente con ella sobre lo que hace un director de orquesta, lo que siente y cómo lo comunica a los músicos. Vamos a despedirnos ya. Alejandro López ha estado en el control de sonido. Pablo Mínguez, gracias por todo, Pablo. Vosotros. Y hasta siempre. Y Joan Vandrés en el guión. Buen fin de semana y hasta el lunes.